Hola a todos, vamos a hacer una lectura comentada del tema 11, Sexenio Revolucionario del 68 al 74 y ojo porque voy a leeros esta versión que os acabo de mandar que es sensiblemente diferente a la que estudiamos en el curso. A ver, cuando digo sensiblemente diferente me refiero a que los contenidos son los mismos, pero la redacción ha cambiado. Ha cambiado sobre todo en el sentido de simplificarla. En algunas partes de los textos, del texto, me he dado cuenta de que estaba bastante enrevesado lo que quería decir, entonces lo que he hecho ha sido simplificarlo. Bien, no os preocupéis, si tenéis delante el texto que os estudiasteis durante el curso, vale perfectamente, pero os recomiendo que leáis y escuchéis este tema que no es nuevo, evidentemente, sino solamente está, por así decirlo, mejor redactado. ¿De acuerdo? Más simple, sobre todo eso, más simple. Y especialmente en la parte final, en la parte en la que hablamos de la Primera República. ¿Vale? Bien, paso a leerlo ya. Entonces, introducción. El sexenio revolucionario abarca desde el triunfo de la Revolución Gloriosa, que pone fin al reinado de Isabel II, hasta la restauración de la monarquía borbónica con su hijo Alfonso XII. Este periodo suele dividirse en tres etapas: el gobierno provisional, el reinado de Amadeo I y la Primera República Española. La complejísima actividad política de esta época hace imposible resumirla con precisión en un espacio tan limitado como este. Comenzaremos, pues, identificando a sus 6 actores políticos principales. A. Los unionistas, encabezados por el general Serrano. B. Los progresistas, encabezados por el general Prim y tras su asesinato por Sagasta. C. Los demócratas monárquicos, llamados cimbrios, encabezados por Martos y Rivero. Los republicanos, con Pi y Margal, Salmerón y Castelar a la cabeza. E. Los seguidores del partido de Cánovas, que propondrán la restauración borbónica. Y F. Los carlistas, que desencadenarán la Tercera Guerra en el 72. Fijados estos grandes bloques, pasaremos a explicar la evolución política de este convulso periodo. Bueno, en esta introducción, que es muy estándar, veis que he quitado algunas fechas porque no aportaban nada, y un poco de simplificación también de los partidos políticos. Bueno, en esta introducción veis que es muy estándar porque se dice cuándo empieza y cuándo acaba este periodo. Esto hay que sabérselo, son las fechas que aparecen en el enunciado del tema, por eso las he quitado. Y cuáles son los actores políticos principales. También está simplificado especialmente el tema de los republicanos. Por si os causa curiosidad, lo que he hecho ha sido quitar la distinción entre republicanos unionistas y republicanos federales, ¿vale? Solamente aparece unas pequeñas pinceladas cuando hablemos de eso, de la Primera República. Bien, vamos a leer el desarrollo. Al grito de «Viva España con honra», extraído del manifiesto de López de Ayala, comenzó en Cádiz de la Revolución Gloriosa. El general progresista Prim había logrado el apoyo del general unionista Serrano para derrocar al desgastador régimen de la camarilla isabelina. La revolución se extendió como la pólvora por todo el territorio español e Isabel II abandonó el país. Se formó entonces un gobierno provisional, del 68 al 71, presidido por el general Serrano, que incluía a políticos unionistas, Serrano y Topete, y progresistas, Prim y Sagasta. Este gobierno se declaró abiertamente monárquico, renegando así de lo firmado en el Pacto de Ostende. El Partido Demócrata quedó excluido del gobierno y muchos de sus miembros acabarían fundando el Partido Republicano. A la minoría de demócratas que se unieron al gobierno y transigieron con la idea de mantener la monarquía aunque fuera sin los Borbones, se les llamó cimbrios. El gobierno provisional convocó a Cortes Constituyentes para redefinir el nuevo Estado y encontrar un nuevo rey. Sin embargo, durante su gobierno se aprobaron medidas de gran calado como la abolición de la esclavitud, la libertad de asociación y de prensa o la creación de la peseta. Tras una ardua búsqueda de un candidato, las Cortes eligieron a Amadeo de Saboya, segundo hijo del rey de Italia Víctor Manuel II, como futuro rey de España. Bueno, tenemos ahí la Revolución Gloriosa, que hace que comience este periodo, y también su primera parte, que es el gobierno provisional, presidido por Serrano y con Prim de presidente del gobierno, ya sabéis, hasta que se lo carguen.
Bien, empieza con una traición, el Pacto de Ostende, sabéis que ha sido los que se han reunido en Bélgica para organizar la caída de la reina con la Revolución Gloriosa, y cuando llegan resulta que lo que van a hacer es poner otro rey, ¿vale? Hay gente que se enfada y se va y montan el Partido Republicano, y hay gente que se queda, dentro de los demócratas quiero decir, y son los llamados cimbrios. Bien, este gobierno provisional va a tomar medidas de gran calado, como son esas que se citan ahí, porque la idea, lo importante, es que van a gobernar con un rey, pero el rey que necesitan es un pelele, es un símbolo, no lo quieren como un, como un poder ejecutivo realmente, ¿eh? Vamos a adelantar un poquito ya lo que le va a pasar a Cánovas con Alfonso XII, que en realidad quiere un rey para que esté ahí, no para que haga cosas, sino para que simplemente tenga una figura de unificación del país. Bien, vamos a leer qué pasa con Amadeo I. El reinado de Amadeo I del 71 al 73 no pudo comenzar peor. El mismo día que desembarcó en Cartagena moría su principal valedor, el general Prim, a causa de las heridas provocadas por un extraño atentado 3 días antes. Amadeo de Saboya sintió pronto la desafección de casi todo el parlamento, pues sólo los progresistas lo reconocían como legítimo rey. Los demás grupos, indiferentes a la presencia del italiano, siguieron defendiendo sus proyectos políticos, la república, la monarquía carlista o la monarquía alfonsina. El pueblo también se puso en su contra, haciéndole blanco de sus críticas y mofas. En el 72 los carlistas iniciaron la Tercera Guerra para intentar hacer valer a su pretendiente, lo que añadió más inestabilidad. Se sucedieron 6 gobiernos en apenas 2 años. Amadeo, agotado por tanta animadversión, abdicó. Al día siguiente se proclamó la Primera República Española. Bueno, aquí vemos la historia de este rey, que si no fuera una historia tan trágica sería hasta cómica, o un rey que fichan en el mercado europeo, pero al que luego no le hacen caso. Imaginaos lo que tiene que ser un rey y ver que tus políticos están debatiendo la idea de cambiarte y poner otro rey. Bien, al final se harta y se va. Vale, entonces se proclama la Primera República Española. Vamos a leerla y aquí es donde están los cambios. Vais a ver que ha habido bastantes cambios en la redacción, ¿vale? No en el contenido, evidentemente, porque es el mismo, pero sí en la redacción. Vamos a leerlo. Dentro de los partidos de la Primera República Española, de 73 al 74, había 3 corrientes enfrentadas por su concepción del Estado. A. Los moderados, liderados por Castelar y Salmerón, eran el grupo más numeroso de la Cámara y aspiraban a mantener la misma estructura estatal. B. Los centristas, liderados por Pi y Margall, que creían en una república federal que debía funcionar de arriba abajo, esto es, con regiones autónomas pero gobernadas con firmeza desde Madrid. Y C. Los intransigentes, que defendían un cantonalismo, donde el poder se ejerciera de abajo arriba. Durante el gobierno de orden y progreso del centrista Pi y Margall, los intransigentes abandonaron las Cortes por sentir que se había traicionado el espíritu revolucionario de la República. Comenzó entonces la llamada rebelión cantonal, en la que numerosos territorios se declararon independientes de la República. Las rebeliones fueron duramente reprimidas, siendo Cartagena la última y la que más sufrió, pues fue bombardeada hasta su rendición. Vale, habéis visto que está simplificado las facciones de los diferentes partidos que son republicanos, pero unos son centristas, otros son federalistas y otros son cantonalistas, son moderados, centristas e intransigentes. Bien, leemos el siguiente párrafo. Este párrafo, por favor, tened muy en cuenta que este que viene ahora es también la Primera República, ¿vale? Solamente que es la parte en la que se convierte en una especie de dictadura. Sigo leyendo. El general Pavía llevó a sus tropas entonces hasta el mismísimo Congreso de los Diputados y dio un golpe de estado para salvar al ejército, la libertad y la patria del caos de estos gobiernos. El general Serrano volvió a asumir la presidencia del gobierno y la ejerció con maneras dictatoriales, sin control por parte de las Cortes y persiguiendo a los cantonalistas, a los carlistas y a los incipientes movimientos obreros. Vale, mucho más simple. Este último gobierno de esta dictadura de General Serrano, que sería un miembro del partido, el presidente del Partido Unitario, ya os digo, más simple. Bien, vamos a leer el último párrafo del desarrollo. Sin embargo, un político estaba ya en la sombra preparando una salida al atolladero en el que acababan todos los gobiernos de la República. Antonio Cánovas
escribió el manifiesto de Sandhurst que firmó el joven príncipe Alfonso, en el que pedía aglutinar en torno a su figura a todos los hombres verdaderamente liberales. Con su vuelta, volvería la monarquía parlamentaria a España, respetando la legítima tradición española y los derechos y libertades democráticos. Cánovas había ido cocinando a fuego lento la restauración, que se iba a precipitar con un nuevo pronunciamiento. Vale, este párrafo que estaba incluido en el anterior lo he separado porque son dos cosas diferentes y tenemos espacio suficiente. Otras veces no, otras veces incluyo contenidos diferentes en el mismo párrafo porque no hay espacio para más, pero aquí sí teníamos espacio para dejar respirar al tema. Entonces vamos a hablar de Cánovas, que está planeando cómo va a poner un rey pelele, un rey que no va a reinar más que desde el punto de vista simbólico, y que llama a aglutinar, o sea, a agrupar en torno a su figura a todos los hombres verdaderamente liberales. ¿De acuerdo? Él no quiere que se adelanten, pero se le van a adelantar y un militar va a dar un golpe de estado, ¿vale? Un pronunciamiento, quiero decir. Vale, vamos a leer la conclusión. Cánovas no quería que la restauración viniera de la mano de un pronunciamiento militar, pero Martínez Campos tomó la iniciativa en Sagunto a finales de 74. Serrano no opuso resistencia. Mientras que el joven príncipe volvía de Inglaterra, Cánovas presidió el llamado Ministerio de Regencia, en el que paradójicamente estaba el autor del manifiesto Viva España con honra, de la Revolución Gloriosa, López de Ayala. La historia había dibujado un caprichoso círculo en el que devolvía a los Borbones al trono español. El sexenio revolucionario había concluido. Las tensiones entre los diferentes bloques impidieron que España remara en la misma dirección durante el tiempo suficiente para poder aplicar políticas concretas y efectivas. La burguesía y los oligarcas prefirieron entonces, ante la inestabilidad que se empezaba a intuir en Europa, la seguridad de lo conocido. Apostaron por la huerta de la monarquía. La Restauración fue un periodo conservador, católico y más preocupado por el orden social que por las medidas reformistas. Ese fue el cierre paradójico a este corto, pasional y caótico sexenio revolucionario. Bueno, una conclusión al uso en el que hablamos anunciamos ya cómo va a ser ese pronunciamiento militar que acaba con el sexenio. Y vemos también un resumen de qué es lo que pasa para que los poderes fácticos, esto es, los poderosos de España, consideren que es mejor apoyar a la estabilidad. De hecho, lo que viene ahora, la restauración monárquica o borbónica, es un periodo de estabilidad, como sabéis, fingida, pero que va a permitir que se calme la tormenta política y algunas de las medidas liberales que llevan mucho tiempo en el cajón se puedan por fin implementar. Bien, pues un saludo a todos. Hasta el próximo.